recomendaciones, ¿ya? Las recomendaciones. Ok. Pura vida, pero Alessandro no te has enterado lo que contiene. Cuidado, cuidado, ya. Okay. Empecemos, veamos. Ahora sí, estoy proyectando la diapositiva, está en la primera diapositiva, ya, por si acaso. Vamos a comenzar. Ay, me hacen reír. Veamos, ahora sí. Bueno, qué bueno reír, voy a comenzar así. Nada, te recomiendo entonces rápidamente, si tienes un cuaderno, una hoja y lo vas anexando a tu folder, porque hay algunas cositas que de repente yo voy a comentar, voy a decir que no necesariamente está en la diapositiva, y hay el enriquecimiento de que tú estés en la clase y que luego lo puedas volver a escuchar porque está siendo grabado, y así de repente si algo se te fue, volver a recordar y obviamente tomar tus apuntes para tenerlo clarísimo, ¿ok? Recuerda que siempre hay una práctica, esa práctica es para ti, pero cada semana, después de cada semana, vamos a cotejarla contigo. ¿Qué significa cotejar? Ver cuáles fueron tus respuestas en los 10 primeros minutos de la siguiente clase, y por ahí de repente puede decir, profesora, lo que pasa es que yo acá me sale, para mí es la clave A, pero usted ha puesto la C, ¿por qué? Para eso es el cotejo, ¿ya? Porque yo te voy a mandar igual las claves, para que tú lo hagas, primero lo hagas y luego cotejes tú. Pero puede ser que siempre haya, profesora, yo acá tengo dudas porque para mí es esta, por tal motivo, y usted ha puesto tal cosa, ¿por qué? ¿Ves? Y en esos 10 primeros minutos de clase, para poder intercambiar ideas y conectar con el tema pasado, ¿ok? Así va a ser. Ok, ya, comencemos. A ver, el día de hoy nos toca ver el primer tema de historia del Perú, ¿ya? De la historia peruana. Eso implica que ha ocurrido dentro del territorio del Perú. La realidad en donde se han provocado estos hechos históricos han sido acá en el Perú. Sin embargo, ¿ya? Claro, claro, me escribes. Ya, yo igual leo todo. Ya, veamos entonces. El día de hoy nos toca ver sobre los primeros pobladores del Perú. Ya tú dirás, profesora, este es el tema en donde vamos a hablar de este conjunto de hombres que inicialmente hablando, ya, a ver, gracias chicos, ahí en el chat, ahora sí nos centramos en la clase, muchas gracias, ya, gracias. Ok, veamos. Este es el primer tema del curso de Historia del Perú. Eso quiere decir, son los primeros hombres que llegaron al territorio peruano, ¿ya? Y hoy nos toca ver en qué características, con qué características llegaron y cómo es que progresivamente fueron desarrollando sus características. Aquí hay unos puntos previos, chicos. ¿Cuál es eso, profesora? De que recordemos que el hombre, ya cuando llega a distintos, cuando comienza a evolucionar, el hombre no sabe nada, ¿ya? No sabe nada, básicamente. ¿Y eso qué significa, profesora? Pues que no hay nadie que le diga anticipadamente qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa, ¿ya? Y por ese motivo, ya, claro, Pachamachay, uno de los, sí, está dentro de la primera etapa, no es uno de los primeros, pero sí, sí, Valeria, correcto, ya. Entonces, tengamos en cuenta algo. El hombre, en su primera etapa, se mueve de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque no, como no sabe producir, necesita buscar alimentos y eso implica que necesita de la naturaleza. Acá hay una relación vital, chicos, que hay que entender. El hombre en sus primeros momentos, como él no sabe, no tiene conocimientos, lo va a ir adquiriendo poco a poco, ya, por si acaso. Tranquilos, tranquilos, no se preocupen, vamos a hacer eso, no se preocupen, tranquilos, ¿ya? Sí, José Enrique, pues hay que aprender porque son varios, ¿ya? Porque igual nos pueden tomar y para eso estamos acá, para aprender, ¿ya? Bueno, estos primeros hombres que no saben nada y que todo lo van a aprender en base a su experiencia, ¿ya? A su experiencia. ¿Eso qué significa? Que cada vez que le pasa algo, pues va a tener que aprender y asimilar qué cosas puede o no puede hacer, ¿ves? O qué cosa de repente es más correcto o viable para poder mantenernos vivos. Eso es lo que va a pasar con el hombre en este tiempo. Y hay una relación implícita directamente
en este periodo, igual que hoy, pero solo que hoy tenemos conocimientos, ¿no? Ya, solo que algunas veces no lo queremos aplicar, pero en ese tiempo el hombre no tiene conocimientos y hay una relación estrecha con la naturaleza. El hombre depende de esta naturaleza para poder sobrevivir. Sin embargo, ya tengo mucho cuidado con eso. El hombre odia la naturaleza porque no le entiende en esos primeros momentos. No entiende por qué hace frío, por qué se oscurece, por qué de repente no hay más animales, por qué de repente no hay más plantas en un primer momento. Entonces, tengamos en consideración eso, ¿ya? Por si acaso. Ahorita vamos a hablar de pobladores, no se preocupen, pero me interesa primero que tengan clara la idea, por si acaso, ya, de características en general. A ver, ya, Deyanira, lo que tú me estás mencionando es el poblamiento de América, ¿ya? Claro, alguien preguntará, profesor, ¿y cómo llegaron estos hombres acá al Perú? Bueno, América primero, no hay ninguna teoría el día de hoy que quede claro eso, ninguna teoría científica que haya demostrado que América haya podido tener su propio poblador. O sea, no existe teoría. ¿Qué significa eso, profesora? De que los que poblaron América, los primeros pobladores que llegaron a América, vinieron de otros continentes o de otros lugares. En este caso, ahí está la teoría asiática de Alex Harlika, que dice pues que poblaciones asiáticas antiguas llegaron por la zona de Norteamérica. Ahí está la teoría de Paul Rivet, ¿no? Que señala que hay islas de Oceanía que también pudieron llegar a Centro y Sudamérica, como los melanésicos y los polinésicos respectivamente. Y también está el caso de la teoría australiana, ya, de José, en este caso, perdón, de Méndez Correa, ya, que señala que estas poblaciones australianas también llegaron a la zona de Sudamérica, en este caso, ¿ya? Y de esa manera se habría poblado inicialmente, claro está, América, con pobladores obviamente venidos de Asia, de Oceanía, ¿ya? Y de la zona australiana. Y hay otra teoría más que ahora ya está cobrando más fuerza, porque obviamente se está comenzando a notar que las pruebas obviamente son más sólidas, y que es la teoría noratlántica. Esta teoría tiene que ver, ¿no? Estoy por si acaso en la segunda diapositiva de solamente el título. Esto solamente es una idea, no te preocupes, ¿ya? Esta teoría noratlántica que señala de que pobladores de Europa habrían podido llegar cruzando el Océano Atlántico a la zona de Norteamérica, ¿ya? Como fuera, chicos, estos son los distintos tipos de procedencia que tuvo el poblador en América. De ese grupo, de todos esos grupos en realidad, estos grupos van a migrar. ¿Por qué van a migrar? Porque no tienen o no conocen la producción, pues. Todos estos hombres migran buscando alimentos, ¿ves? Todos ellos, los asiáticos, los oceánicos, los australianos y hasta los de repente europeos que habrían llegado acá, todos llegan no para quedarse en un lugar. De repente en ciertos lugares hemos encontrado restos en donde pudieron estar temporalmente, al menos los primeros, que eran nómades, pero ellos llegan para buscar alimentación, no saben producir sus alimentos, pero sí, ten mucho cuidado en esto, tienen o realizan actividades económicas para poder tener esos alimentos, ¿ok? Ok, muy bien. Sí, correcto, de Yanira por el estrecho de Bering, muy bien. Ajá. Ok, entonces, profesor, ya teniendo claro por qué rutas pudieron venir por el norte de Norteamérica, por Sudamérica, o por el mar, por los melanésicos y polinésicos, ¿no? Estos pobladores, finalmente, buscando comida, muchos de ellos van a llegar al territorio del Perú, ¿ya? Ruth, solamente estoy en la diapositiva 2 y estoy en el título. ¿Ok? Ok. A ver, listo. Veamos. Concentrémonos acá. El tema que nos toca el día de hoy entonces son esos primeros hombres que sea porque hayan llegado por Oceanía, por Australia, por Asia, por Norteamérica, llegaron al territorio peruano. Estos primeros hombres que llegan y que nos dejan evidencias, que pueden ser armas, que pueden ser restos óseos, ¿sí? ¿Ya? Ok, entonces
Esta primera etapa, ya de restos que se han encontrado en el Perú, se le conoce como primeros pobladores del Perú. Ya, vale, tienes que volver a entrar y salir, ya saben, si les pasa eso, o puedes descargar el PDF y vamos avanzando ahí con el PDF y mientras voy explicando. ¿Está bien? Ok, entonces, ahí como ven, se nota primeros pobladores del Perú, ya. Y estos primeros pobladores del Perú también son conocidos como, a esta etapa, mejor dicho, se le conoce como Perú primitivo, por si acaso. Ya, ustedes lo pueden encontrar también como Perú primitivo. Ya, José Luis, ok, ok, tranquilos, tranquilos. Ah, ya. A este periodo también se le conoce como precerámico. Ya. A ver, por favor, ya. Si me pueden señalar, si se puede ver la diapositiva, confirme por favor, si se puede ver, porque tengo acá algunos chicos que no ven y no sé si son con todos, pues con algunos, ¿ya? Si se ve Claudio, si se ve Jefferson, a ver, estoy en el título, nada más, pero quiero nada más si se puede ver, porque hay algunos compañeros que me están diciendo que no. Sí, sí se ve, ya, ok. Entonces, a los que no se ve, por favor, vuelvan a entrar y salir. Y algunas veces es problema de internet, de la computadora, pero pueden descargar ya el PDF y vamos avanzando. Yo siempre voy a decir diapositiva 2, diapositiva 3, ya, por si acaso. Ok, listo. Muchas gracias ahí por la confirmación. Ya, que si se ve, si se ve. Ok, gracias, gracias. Ya, aquellos que de repente no puedan verlo, entrar y salir, ya saben. Ok, listo. Entonces, primer punto importante, ¿ya? Que los pobladores que llegan al Perú tienen diversas procedencias. Ese es el primer punto que hay que tener en cuenta. Dos, que estos primeros pobladores que llegan al Perú inician la primera etapa de la historia peruana. Desde aquí vamos a arrancar para entender cómo es que la cultura andina ha ido evolucionando. ¿Está bien? Ya, exacto, Lorena, estoy ahí, no hay ningún problema. Ok, y este tema se conoce como primeros pobladores del Perú, pero también lo puedes encontrar o puede venir con el siguiente nombre en examen de admisión. Te lo pueden poner como Perú primitivo o también te pueden poner el nombre de precerámico. Cuando a mí me digan Perú primitivo, precerámico o primeros pobladores del Perú, me están hablando del mismo periodo, me están hablando de esos pobladores que llegaron acá y comenzaron a desarrollarse. ¿Está bien? Ese es el segundo punto que debes tener claro. El primer punto era que los pobladores que llegaron inicialmente acá en el Perú tienen diversas procedencias. Asia, Oceanía, Australia y tal vez también hasta europeos, que es la teoría que por ahí se está barajando también. El segundo punto que debes tener claro, que a este primer periodo o etapa de la historia del Perú se le conoce como primeros pobladores, Perú primitivo o precerámico, ¿ya? Ronaldo, sí lo voy a explicar eso, no te preocupes, no, pero lo voy a explicar ahora, no te preocupes, ¿ya? Sí, a todos nos sale el título, Ana, estoy ahí todavía, no te preocupes, ¿ya? Sandra, África es para el proceso de hominización, o sea, los primeros hombres, ¿ya? De la humanidad, eso no es con nosotros, acá llegaron los homo sapiens después. Ok, ya. Entonces, profesora, si usted me está diciendo que este periodo se le llama precerámico, debo entender que durante todo este periodo el hombre no tuvo cerámica. Exacto. Eso también es algo que te tiene que quedar claro. En todos los periodos que vamos a trabajar acá, ya, no vamos a encontrar en esta clase del día de hoy, en este tema del día de hoy, no vamos a encontrar cerámica, ya, por si acaso. Y el lenguaje sí, franco, ya van a tener algunos dialectos, claro, rústicos todavía, pues, ¿no? Rústicos en algunos casos, estos pobladores, ¿ya? Ok, veamos rápidamente, avancemos a la diapositiva 3. Ya, yo te dije hace un momento
que el hombre está conectado enteramente con la naturaleza, claro. En este momento, en esta etapa, más todavía. ¿Por qué, profesora? Porque acá no hay nadie que le diga qué va a pasar, qué vas a hacer. No hay nadie. Entonces el hombre tiene que experimentar por su propia cuenta. Súmale otra cosa más, que así como el hombre evoluciona, ¿ya? Huguito, eso lo vamos a decir en su momento, gracias. La cerámica es para las culturas, las altas culturas andinas, o sea, culturas pre-incas, cultura inca. Ya estos primeros pobladores no tienen cerámica, ¿ya? Entonces, profesora, me estaba diciendo sobre el medio geográfico. Claro, como el hombre depende de la naturaleza, porque la naturaleza le brinda los alimentos, y en un primer momento el hombre no sabe producir sus alimentos, ya entenderás entonces que con mayor razón el hombre, de una u otra manera, pues intenta entender a la naturaleza, ¿ya? Porque dependen de ella. Pero, así como el hombre evoluciona, tanto culturalmente como físicamente, la Tierra también lo hace, ¿ya? ¿Qué significa eso, profesora? Que la Tierra no siempre fue igual a como vivimos hoy, ni tampoco a cuando apareció el hombre, ¿ya? La Tierra también ha tenido sus eras, o sea, sus periodos, ¿está bien? ¿Y cuántos periodos ha tenido la Tierra, profesora? Tercer dato importante, la Tierra ha tenido 4 eras, ¿ya? Y hoy estamos todavía en la 4ª era. Y en esta era, ¿ya? Por si acaso, José Enrique, al final voy a recalcar algunas de esas cositas porque en ese libro, al menos según San Marcos, si vamos a San Marcos, hay muchas cosas erradas, ¿ya? Entonces vamos a aclararlo, ¿ya? Por si acaso. Acá se enseña lo que es hoy día, en la actualidad de la historia, se acepta. Pero en algunos libros de distintas instituciones pueden tener algunas características diversas, ¿ya? Pero lo voy a explicar en su momento, no te preocupes. Ok, ya, nada. El tercer punto importante que debes estar apuntando, porque te lo estoy diciendo así clarísimo que no está, ¿ya? Es que la Tierra tuvo 4 periodos. Y en esas 4 eras, como se le conoce, la última era, que todavía es la que estamos viviendo, la era cuaternaria, también conocida como la era antropozoica, ¿ya? Llamada así porque el animal que aparece es el hombre, antropo, ¿ya? Antropozoica o cuaternaria. A ver, esta era antropozoica o cuaternaria, dentro de esta etapa, de esta era, también hubo periodos, ¿ya? ¿Cómo es eso, profesora, que hubo periodos? ¿No? Es decir, dentro de la era cuaternaria, no el clima, la temperatura, la geografía va a ser la misma. De hecho, hasta hoy podemos contar 2 periodos geológicos que tuvo la era cuaternaria o era antropozoica. La primera, el primer periodo que da inicio a la era cuaternaria es un periodo frío, de bajas temperaturas, ¿no? En donde todo ese tiempo es común eso, muy bajas temperaturas, animales de gran tamaño, por eso se llama también la megafauna. Por ejemplo, el mamut, el mastodonte, colmillo diente de sable. No todos los animales eran grandes, pero sí habían algunos ejemplares que lo eran. Entonces, estamos hablando de 2.5 de altura, ¿no? Durante el Pleistoceno, y eso se da en todo el planeta, no se da solamente en América, en todo el planeta, ¿ya? Esa etapa del Pleistoceno, aparte de tener grandes animales, también, pues, aparte de hacer mucho frío, otra característica es que no abundaba la flora. ¿Qué significa eso, profesora? Que no hay variedad de cultígenos, plantas, porque da la casualidad que en temperaturas frías, pues, no hay una gran variedad justamente de plantas, ¿no? De frutos, y eso es algo negativo, ¿ya? Tú me dirás, ¿por qué, profesor, es algo negativo? Porque el hombre está justamente desarrollándose durante este periodo de Pleistoceno, ¿ya? Aquí es donde se va a dar el proceso de hominización, ¿no? Y claro, cuando esos hombres, estando en Homo sapiens sapiens, lleguen acá, todavía se va a mantener el Pleistoceno. De hecho, la población América pasó a fines del Pleistoceno, ya más o menos 35.000 antes de Cristo,
Ya, el Pleistoceno aproximadamente se extendió hasta el 10.000 antes de Cristo. Ya, hasta el 10.000. Te digo aproximadamente porque estamos hablando de geografía. Y la geografía no es una ciencia exacta. O sea, no es que uno diga ya hasta acá y mañana ya es verano y de pronto todas las características del verano aparecen. No, como vivimos el día de hoy, ¿no? Vemos de repente una estación y aunque hoy día podía comenzar una nueva estación, todavía hay rasgos del anterior. Poco a poco se van dejando los rasgos de la estación anterior y van estableciéndose las nuevas características del periodo que nos toca vivir o de la estación que nos toca vivir. Eso lo vivimos cada vez que pasamos de primavera a verano, de verano a otoño, de otoño a invierno, ¿ya? Igual va a pasar acá. El Pleistoceno poco a poco va desapareciendo. ¿Y por qué desaparece? Pues porque obviamente aparece un nuevo periodo. Y ese nuevo periodo se llama Holoceno. El día de hoy, obviamente hasta el día de hoy no, pero el día de hoy, todavía vivimos el Holoceno. Nosotros estamos en este segundo periodo geológico de la era cuaternaria o de la era antropozoica también llamada. El Holoceno es todo lo contrario, aumento de temperatura, eso es, y no es que tampoco también hay que tener mucho cuidado acá, no es que de golpe aumentó la temperatura. Poco a poco comenzó a aumentar la temperatura. Por eso es que a partir de 50.000 en adelante, antes de Cristo, ya los gélidos se van descongelando poco a poco. Por eso se dice que el Pleistoceno poco a poco va retrocediendo, es decir, poco a poco al descongelarse y al elevarse las temperaturas, obviamente, el Pleistoceno va desapareciendo. Y ahí también consigo va a desaparecer otra cosa. ¿Qué cosa, profesora? La megafauna. Esos grandes animales que en su momento le generaron temor al hombre, pero aún así el hombre tenía que buscar la manera, ¿no es cierto?, de cazarlos, de matarlos. Recordemos algo, acá el hombre no es un superhombre, ¿ya? El hombre no es un macho que no tenga miedo, el hombre tiene miedo. El hombre, cuando habla del hombre es en general, la mujer y el hombre tienen miedo, desconocen esta realidad. No saben por qué se oscurece, tienen miedo a la noche porque no saben si este gran animal los va a atacar, ¿ves? Y cuando cazaron, tampoco es que eran expertos cazadores. De hecho, recién ahí aparecen las armas, se dieron cuenta que tenían que utilizar un elemento adicional, auxiliar, para poder atacar al animal, porque con sus manos no lo iban a poder hacer. Y las primeras armas eran simplemente piedras golpeadas de un lado a otro, y van a ir perfeccionándola a medida que se enfrenten a los animales, y van a ir moldeándola según la necesidad de qué animal van a cazar. Entonces imagínate vivir a fines del Pleistoceno, ¿no?, en donde hay obviamente grandes animales, y en donde por el tamaño nada más, el hombre medía 1,30 m, 1,40 m, mientras que los grandes animales medían pues 2,5, ¿no?, de altura. Entonces imagínate qué miedo. Mega por el tamaño, así se llaman, ¿no? ¿Cómo que por qué tenían megafauna? Bueno, le ponen mega por el tamaño que tenían los animales, y bueno, la megafauna se extinguió. ¿Por qué? Porque no se adaptó. Acá está la teoría darwiniana, ¿no? Darwin dice que aquellas especies que no se adaptan a los cambios climáticos, puede ser, ¿no?, en este caso, pues simplemente se extinguen. Y eso es lo que le pasó a los mamuts, al megaterio, al diente colmillo de sable, ¿ya? Y aparecerán otro tipo de animales, por si acaso. Se le conoce como la pequeña fauna porque en comparación, obviamente, a la fauna que hubo en el Pleistoceno, era mucho más pequeña. Por ejemplo, acá en América aparece la llama, la alpaca, la vicuña, el guanaco, el cuy, ¿no? A ver, compara un mamut con un cuy, ¿no? Hay una gran diferencia. El hombre algo sabía de caza, pero como ahora los animales son más pequeños, era mucho más fácil poder cazarlos. ¿Ya? Igual van a tener que aprender a hacer armas para cazar este tipo de animales, aunque sean más pequeños. También hay que buscar la manera de cazarlos mejor, ¿ya? A ver, me hacen algunas preguntas acá, rapidísimo, vamos a ver. ¿Cuándo se extendió el Pleistoceno? El Pleistoceno va desde que comienza la era cuaternaria, o sea, desde hace 4,5 millones de años atrás hasta aproximadamente el 10.000 antes de Cristo. ¿Ya? En el 10.000 ya medianamente ya no vemos rasgos del Pleistoceno.
Recuerda que el Pleistoceno poco a poco se va extinguiendo, o sea, las características van desapareciendo. Ya, a ver, la otra me dice que a lo mejor no se acabó por... Esperen un ratito, un ratito. Ya. La extinción de las plantas que eran alimentos de la megafauna. También hubieron plantas, obviamente, que eran de la era del Pleistoceno, ya, del periodo geológico del Pleistoceno, y también se van a extinguir, no se van a adaptar. Entonces, esos animales también, al no tener alimentos, van a comenzar a extinguir, claro que sí. ¿Ya? Aparecen, así como aparecen nuevas especies de animales, también aparecen nuevas especies de plantas, por si acaso. Lo interesante es que en un clima cálido aumenta, justamente hay más variedad de cultígenos, o sea, de plantas, ¿no? Frutos. Cadence, eso no se puede señalar, lastimosamente. La historia no puede analizar probabilidades. Pudo haber pasado muchas cosas. Y como hay muchas cosas que pueden haber pasado, pues no podemos decir qué hubiera pasado. La historia analiza los hechos dados. En el Holoceno, pues gracias a la temperatura. La temperatura provoca que pueda originarse mayor variedad de flora. El calor, ¿no? Si tú te das cuenta en las zonas cálidas, no tanto al extremo, no vamos a irnos a los desiertos porque ahí sí no, pero sí en las zonas cálidas hay una gran cantidad o variedad de cultígenos, como es el caso de la Amazonía, por ejemplo, ¿ya? Entonces, más allá de solo el calor, Brian, son los cambios en general, que ese animal no pudo adaptarse, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a ver. Otra pregunta que me hacen aquí. Eh, por la temperatura, claro. El hombre le cayó a pelo, porque era mejor, claro, entre periodos fríos de bajo cero a un periodo cálido 10 sobre cero, 15, 20, y que además eso genere que animales mucho más pequeños se adapten o aparezcan y plantas también variadas, eso fue beneficioso para el hombre. El periodo holocénico fue más beneficioso porque va a haber más recursos, ¿ya? Más recursos. Ahí está, la selección, los primeros hombres eran también responsables de la extinción de la megafauna. No, no José Enrique, porque el hombre de las justas cazaba uno que otros. De hecho, su forma de cazarlo era muy incipiente, ¿no? De hecho, el hombre no lo cazaba en sí, sino que los llevaba a un lugar idóneo, que puede ser una cueva o puede ser hasta un abismo, y atacaban al animal para que este animal cayera y de esa manera muera. El hombre de por sí no lo mataba, o sea, no había muchos cazadores tampoco, ni eran experimentados como pareciera, y a ellos lo mataron, no lo extinguieron, no, la verdad no, ¿no? Ellos se extinguen básicamente, principalmente por la falta de alimentación y también porque no se adaptan a los cambios, pues físicamente no pueden quedarse, ¿no? El calor les genera obviamente que se extingan, ¿no? Entonces no es tanto porque el hombre lo extinguió, o sea, habría estado cazando cantidad y cantidad, no, eso es, al menos en ese momento, imposible. Eh, ¿En qué periodos antiguos, Brian? Si estamos justamente estudiando esos periodos antiguos. ¿Sí? Acá en América nadie, pues, porque los pobladores llegaron por Asia, por Oceanía, y recién ahí se ubicaron relativamente, entre comillas, en algunos territorios. Ya, claro, todo es posible, Valeria, puede haber cambios. Y de hecho, el hombre de repente, el hombre en esta era es el animal que domina de cierta forma. Pero somos animales, recuerda, somos especies, estamos dentro de una cadena, ¿es cierto?, de animales. Entonces, ¿quién sabe que en una quinta era puede haber? Claro, si la Tierra aguanta también, ¿no? Porque también son eras de la Tierra. Y también dependerá de qué tipo de seres son los que puedan adaptarse a esos cambios. Si es que hubiera una quinta era, y si el hombre seguirá siendo la especie dominadora también, ¿no? Claro, porque finalmente como animales puede haber un contexto geográfico que también haga que nosotros nos extingamos. Sí, puede pasar, porque somos parte de. Ya, ok, la diferencia que era de sangre fría. A ver, ¿qué más? Ok, listo. Entonces, el punto que debe quedar claro en esta tercera diapositiva es que como los hombres vivimos dentro de la Tierra,
pues quieras o no, estamos inmersos a los cambios que la Tierra ha generado o va a generar. ¿Eso quiere decir, profesora, que debemos estar en contacto con la naturaleza? Sí, pero más allá de estar en contacto, el poder tener en consideración cuáles son las características de la geografía, ¿no? Las características geográficas que tiene determinado periodo de la Tierra o en cada territorio, ¿no? De la Tierra. Y así entonces quedamos con dos, el Pleistoceno y el Holoceno. Y como hemos mencionado, sí, exacto, Brian, antropozoica es igual que cuaternaria, ¿ya? Y tiene dos periodos geológicos. Se divide en dos periodos geológicos, el Pleistoceno y el Holoceno, correcto, sí. Exacto, muy bien, así es. El primer periodo geológico, el Pleistoceno, de mucho frío y grandes animales, y el segundo periodo es el Holoceno, que es el que todavía vivimos, que son con temperaturas mucho más cálidas, ya aparece la fauna más pequeña y aparece mucha vegetación, ya mucha flora. Otras eras, no, en la era cuaternaria no hay otras eras. Las eras de la Tierra. Se conocen como la era primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria. O también se le conoce a la era primaria como paleozoica, a la secundaria como mesozoica, a la terciaria como cenozoica y a la cuaternaria como antropozoica. ¿Ya? Por si acaso, ahí están. En la era paleozoica, la mesozoica, la cenozoica y la antropozoica. Ahí están las cuatro, ¿ok? Que sería la primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, que en colegio nos enseñaron así, ¿no? Algunos. Ok, listo. Claro, puedo repetir ya, a ver, apunta. Apunta la placa. Ya, a ver. No, Brian, ten cuidado. Acá estamos hablando de periodos geológicos de la Tierra. Lo que tú estás poniendo ahorita no tiene que ver con la geología, tiene que ver con los hombres que se ubicaron acá. Por eso, mucho cuidadito, por eso atiéndanme muy bien en el proceso. ¿Ya? Esta es la era cuaternaria, la era de la Tierra. Recordemos que la Tierra ha tenido cuatro eras. La era paleozoica, ¿ya? Vamos a poner acá, a ver. ¿Ya? Que es la primaria. Vamos a tener la mesozoica, que es la secundaria. Vamos a tener la cenozoica, que es la terciaria. Y finalmente la antropozoica, ya, que es la cuaternaria. Y a nosotros, en historia, al menos en este curso, nos interesa la antropozoica. ¿Por qué, profesora? Esas son las eras, Yair, las eras que me han pedido sus compañeros. ¿Ya? Ahí está. Ese es el nombre, paleozoica, que es lo mismo que primaria, o era secundaria, o era cuaternaria. Ya esos son los nombres que se trabajan. Ok, entonces, a la historia le interesa la era cuaternaria porque el hombre aparece en la era cuaternaria y la historia estudia los hechos llevados a cabo por el hombre. ¿Ya? Por eso es importante saber qué está ocurriendo geográficamente en la era cuaternaria. Y como hemos mencionado, pues hay una etapa del Pleistoceno que el hombre tuvo que vivir en ese tiempo, mientras estaba evolucionando también, ¿ah? Y tuvo que aguantar esas características y hoy en día estamos viviendo el Pleistoceno, o perdón, el Holoceno, ya que el Holoceno viene a partir del año 10.000 en adelante, antes de Cristo. No, Víctor. Lítico es otra cosa. Eso es otra cosa. Ya la terminología del lítico es otra cosa. Aquí no combina el lítico porque el lítico ya tiene que ver con el progreso cultural del hombre. Cultural. ¿Ya? Los otros periodos que vamos a ver, esto es una periodificación de las eras que la Tierra tuvo. La Tierra ha tenido periodos. Lo que tú me estás diciendo, el lítico, arcaico y todo lo demás, eso tiene que ver con nombres que se ponen a periodos
según el desarrollo cultural que tuvo el hombre. ¿Cultural qué significa? Los aportes que ya sabe la agricultura, la ganadería, la textilería, o que ya sabe cazar, pescar, recolectar. Esos son los aportes culturales. Entonces tengan mucho cuidado, no vayan a combinar eso. Por eso me interesa que sepan exactamente qué cosa estamos hablando. Estamos hablando de la era antropozoica, y hemos visto que la era antropozoica ha tenido periodos. O sea que la era cuaternaria tuvo dos periodos geográficos, el Pleistoceno y el Holoceno. ¿Ok? Ok. Ahora, te pregunto yo, ¿cuál de estos dos periodos geológicos? Correcto, los dos pertenecen a la era cuaternaria. Exacto, muy bien, José Enrique. Ya, pregunta, ¿cuál de los dos periodos geológicos de la era cuaternaria fue más beneficioso para el hombre? Para que el hombre pueda desarrollarse. A ver, dime. Muy bien, exacto, correcto. ¿Por qué, profesora? Porque en este periodo, primero que la temperatura es mejor, ¿no? Vivir en periodos fríos no conviene tampoco por los huesos y otras cosas. Adicionalmente que gracias a esa temperatura los animales varían y se hacen más adaptables al hombre, y también porque hay una variedad de cultígenos, o sea, frutos, plantas para yo poder alimentarme. Y otra cosa más, que se descongelan los mares, ríos y lagos. Ya, y tú dirás, ah, entonces van a tener mayor fuente de agua. Sí, pero algo adicional también, que por los mares, ríos y lagos vamos a tener otro medio para poder tener recursos alimenticios, los peces, los mariscos, ¿ves? Entonces, en pocas palabras, profesora, y esto sería otro punto más, punto 4, que el Holoceno es la etapa, es el periodo geológico de la era cuaternaria o antropozoica más beneficiosa para el hombre, porque, porque le da la posibilidad de tener mayores recursos, ¿ya? Recursos. ¿Está bien? Tranquilo, José, que no es competencia, está bien. Yo solamente, si me ponen así, es para saber que la mayoría está clara en la idea, ¿ok? La era de hielo es la era del Pleistoceno, a eso se le llama el Pleistoceno se le llama la era del hielo, ¿no? Porque la mayoría había temporadas en que bajaba tanta la temperatura que se congelaba todo, ¿ya? Y sí, claro, también es parte del proceso del hombre, siempre sirve las adaptaciones y conocer otras realidades. Si no, el hombre no hubiera podido buscar también armas en ese momento, ¿no? Para poder cazar. Claudia, no te podría responder eso, porque bueno, ahí sí hubiera podido pasar muchas cosas, ¿no? Claro, de repente el hombre se extinguía también. Recuerda que como es una especie, así como hay especies que se extinguieron, como el mamut, de repente el hombre no se lograba adaptar y también se extinguía. Y aparecían otras especies, ¿no? Ok. No, en el planeta Brisa. Estos periodos del Pleistoceno en el Holoceno pasó en toda la Tierra, no solamente en América. Esto no es de solo un continente, esto es en toda la Tierra. Hubo el periodo del Pleistoceno, periodo frío, y hubo el periodo del Holoceno. Por eso hoy tenemos altas temperaturas. O sea, decimos altas, es sobre 1, 2, 3, 10, 20, ¿no? Yo tampoco no estoy hablando de 40 grados, 50 grados. Obvio, en el Holoceno hay zonas en la actualidad en el planeta en donde hay mayor temperatura que en otras, claro. Pero a comparación del Pleistoceno, en donde todo era frío, hay una diferencia. ¿Ok? Exacto, justamente por esa variación de temperaturas que va a haber hoy en día en distintos lugares del planeta es que hay flora y hay fauna distinta, pero con una característica. La mayoría es una fauna pequeña, y cuando digo pequeña no es chiquita, esa comparación de los grandes animales. ¿Está bien? Ajá. Sí, puede ser, José Enrique, puede ser. No se podría decir que sí, porque también recuerda que el hombre estaba en las especies anteriores al hombre actual, no sobrevivieron. Nadie nos garantizaba que esta especie iba a poder mantenerse. Por eso les decía al inicio, somos animales. Nosotros somos animales, somos una especie que ha podido adaptarse, adaptar también la geografía, la realidad. Y por esa adaptación, entre comillas, también la geografía ha sufrido. ¿Ves? La naturaleza ha sufrido. Ahora, quién sabe hasta cuándo, ¿no? También.
Puede ser, Juan, imagínate que suba mucho la temperatura en todo el planeta, a 50, 70 grados. A ver, vamos a ver si ahí la especie humana va a poder aguantar. ¿Ves? De repente algunos sí, y ya no será esta especie, serán una nueva especie. ¿Ves? Todo puede pasar, así como puede bajar nuevamente la temperatura y vamos a ver si hoy aguantamos. O sea, el hombre de ese tiempo tal vez pudo aguantar, pero ahora que vivimos en el Holoceno, vamos a ver si aguantamos de repente 30 grados bajo cero, 40 en todo el planeta. ¿Ves? Ahí está. Ok. Sí, hay lugares, claro, en la actualidad que tienen 10, 15 bajo cero. Claro que sí. Hay personas que se han acostumbrado por tiempos, pero no para todo el año. ¿Ves? Por eso uno se adapta. Para buena suerte hay partes del mundo en que tienen justamente características diversas, pero también hay periodos de, de calor, pues, ¿no? ¿Quién sabe si aumente o disminuya? Correcto, José Enrique, por eso es que se va a dar el aumento de temperatura. Exacto. Ujú. Ok, pasemos a la cuarta, ahora sí, rápidamente, diapositiva, y entremos al tema, así en cuestión ya. Una vez que tenemos claro, ya por si acaso. Exacto, Deyanira, es la costumbre, ¿no? Es la costumbres, pero nunca tan bajo como en el Pleistoceno. Ya, por si acaso. Ok, veamos. Ahora sí, sabiendo esto de antemano, que estamos en la era cuaternaria y que esta era, hemos pasado por un periodo pleistocénico y holocénico, en la actualidad estamos ahí, vamos a ver cómo encaja, en qué momento llegan estos primeros hombres acá al Perú. Vamos a añadir entonces una información más. Luis Guillermo Lumbreras, arqueólogo peruano, ¿ya? Eh, no es que estudia a todos los pobladores, no. Cada poblador tuvo sus investigadores, obviamente, ¿no? Sus propios descubridores, pero Luis Guillermo Lumbreras lo que hizo es que en base a esos descubrimientos ve a los pobladores y se da cuenta que de todos los pobladores que hubieron en este periodo, ¿no es cierto? Estamos hablando de qué periodo, profesora. Pues el poblador más antiguo del Perú, hoy reconocido, habría llegado aproximadamente en el año, es un aproximado, ¿ah? 13.500 antes de Cristo. Ese es el poblador más antiguo, la fecha del poblador más antiguo del Perú. No, José Enrique, en la actualidad Pacaycasa ya no es considerado poblador. ¿Ya? ¿Por qué, profesora? Porque cuando Richard McNeice establece a Pacaycasa como poblador, fue en los años 60, las pruebas que él presentó hoy en día se han demostrado que son muy rústicas, y además por la antigüedad, ¿no? Pues dice que el hombre de Pacaycasa habría llegado acá en el año 20.000 antes de Cristo, y no hay población en Sudamérica que tenga esa antigüedad también. O sea, hoy en día, profesora, hoy en día, sí, hace más de 15 años en realidad, ya Pacaycasa, la comunidad científica, o sea, los arqueólogos, ¿no? Los antropólogos, los historiadores, ya han retirado a Pacaycasa como poblador. ¿Qué pobladores serían los más antiguos? Guitarrero 1 y Complejo Piqui Machay. Esos serían sus dos, ¿no? Esos serían los dos pobladores más antiguos que hoy se consideran en el Perú, que aproximadamente tienen 13.500, ¿no? 13.000, ¿no? Algunos dicen hasta 14.000. ¿Está bien? Entonces, por si acaso corren, si van a San Marcos, otras universidades, aquí hay que tener mucho cuidado porque Villarreal todavía mantiene, especialmente ahí viene lo del libro, ya mantiene a nivel pre, que el poblador más antiguo es el de Pacaycás, ya, igual que en el libro de la pre del Callao también mantienen eso. Pero en otras universidades, y especialmente San Marcos, que es para lo que nosotros obviamente también preparamos en general, San Marcos y toda la comunidad científica, o sea, no es cuestión de que a solo San Marcos, sino que la comunidad científica ya no considera a Pacaycás. Ahora, ¿por qué motivo ciertas universidades todavía lo ponen en su libro pre? Pues quién sabe. Ya, quién sabe. Ok. Ya, entonces es complejo Piqui Machay y Guitarrero. No se preocupen que luego va a haber una listita de pobladores que vamos a ver, ¿ya? Solamente me interesa que sepas que los primeros restos que se encontraron fueron armas,
¿ya? Tú me dirás, profesor, ¿y por qué no restos óseos, o sea, huesos? Porque el hombre al inicio no entierra, ¿ya? No entierra, Yair, Pacaycá era un poblador que hace tiempo se consideraba el poblador más antiguo del Perú, pero ya no, ¿ya? No se puede determinar, Claudio. No tenemos lastimosamente instrumentos que nos digan la fecha exacta. Podemos sacar por el carbono 14, si es que es un elemento bio, es decir, que ha tenido vida, pero si no ha tenido vida, tenemos que ponerle un cálculo por el nivel de suelo en que hemos encontrado la capa de tierra, ¿no? La antigüedad de la capa de tierra que hemos encontrado, entre otros. Por eso es que no hay lastimosamente ya esa. Ahora, de repente, claro, José Enrique, puede variar, ¿no? Tendríamos que ver los libros de pre que actualmente están sacando, ¿no es cierto? Esas dos pre para ver si han cambiado, ¿ya? Por si acaso. Pero bueno, decía entonces de que no hay, pues, entre ellos dos, por eso se dice que estos dos son los más antiguos, ¿no? Están entre estos dos. Guitarrero 1 y Complejo Piquimachay, cualquiera de los dos, no hay ningún problema. ¿Ya? No es que tampoco en una pregunta te van a poner ¿cuál es el poblador? Y te van a mencionar a los dos, a menos que te den un dato adicional. ¿Qué significa eso de un dato adicional? El lugar, por ejemplo, te pongan, ¿no? El poblador más antiguo del Perú, ubicado en la Sierra Sur. Ah, ya, ese es Complejo Piquimachay porque está en el sur. O te pueden decir, el poblador más antiguo del Perú se ubicó en la Sierra, ubicado en la Sierra Norte. Ancash, a Guitarrero 1, ¿ves? Te tendrían que dar un dato adicional y para que tengas la pregunta con las dos alternativas, que tengo ahí Complejo Piquimachay y Guitarrero 1. Pero si no, imposible, no te podrían poner, porque hoy en día no se puede determinar, los dos son considerados los más antiguos. ¿Está bien? Ya, veamos. Entonces avancemos, porque si no, no vamos a, no vamos a terminar. Ok, veamos entonces. El poblador, el periodo del precerámico o primeros pobladores o periodo primitivo va desde el 13.500 hasta el 2000 antes de Cristo. ¿Ok? Y en todo ese tiempo han habido muchos pobladores acá en el Perú. Entonces han sido descubiertos, obviamente estudiados. ¿Qué cosa hizo Luis Guillermo Lumbreras? Lo que hizo Luis Guillermo Lumbreras es, de todos estos hombres que pasaron desde el 13.500 antes de Cristo hasta el 2000 antes de Cristo, él se dio cuenta que hay varios pobladores que tienen características comunes. O sea, cada uno de ellos puede tener características especiales, pero tienen también características comunes. Y él los agrupa en base a eso. Y acá viene justamente la explicación. Él toma como base, ¿no?, el proceso económico, es decir, el tipo de economía. Él dice, los primeros hombres que llegaron acá en el Perú, al Perú, tenían una economía dependiente a la naturaleza. O sea, siempre vamos a depender de la naturaleza. No, Ronaldo, esas son teorías del origen de la alta cultura peruana, eso es distinto. Esto es otro, eso es también Luis Guillermo Lumbrera, pero esa teoría responde a cómo se originó la cultura andino-peruana. No es para este tema. Pues todo, te pueden preguntar hasta el tipo de economía o por qué motivo, cuál es la etapa de repente geológica más estable para el hombre, ¿no? Te pueden preguntar, por eso todo lo que estamos explicando acá es importante que lo procesen y lo entiendan y que poco a poco lo repasen para que vaya adaptándose y ustedes lo vayan conociendo mejor. ¿Ves? Por eso es más importante que los datos, es el proceso, es entender el por qué, el para qué, ¿ya? Por si acaso. Entonces, vamos a ver. Guillermo Lumbreras dice que hay los primeros hombres, ¿no es cierto? Los más antiguos hombres que llegaron acá están en un periodo lítico. Él es el que hace esta división. Dice que todos los hombres de los primeros pobladores del 13.500 al 2000 se dividen en dos grupos, en el periodo lítico y el periodo arcaico. ¿Cuál es la diferencia? Que en el periodo lítico el hombre tiene una economía no productora, parasitaria o también llamada depredadora. ¿Qué significa eso, profesora? Que el hombre no sabe cómo producir sus alimentos, no sabe domesticar animales, no sabe domesticar plantas, pero eso no quiere decir que no trabaja.
porque nadie le va a llevar la comida al hombre. Entonces, que el hombre no sepa producir no implica que no tenga que trabajar para buscar esos alimentos. Sí los obtiene, como cazando, pescando, recolectando, ¿ya? Pero él no los genera. O sea, él no hace que ese fruto brote, él no hace que esos animales se reproduzcan. No, él lo que hace a la naturaleza es tomar el fruto, matar al animal y comérselo. ¿Ves? Y eso, justamente ese tipo de economía no productora, hace que él tenga diversas características, que ahora justamente lo vamos a explicar. ¿Ya? Sí, Marcelo, en el año 2000 a.C. aparece la cerámica y con eso se pone fin a los primeros pobladores. Por eso es que los primeros pobladores van hasta el año 2000 a.C. Y por eso también a la etapa de los primeros pobladores se le llama precerámico, porque en ninguna de estas dos etapas, ni en el lítico ni en el arcaico, existe la cerámica. ¿Está bien? Ok, mientras que en el lítico el hombre no produce, pero sí trabaja porque tiene que buscar sus alimentos, en el arcaico el hombre aprendió a producir. Pero recuerda, esto no es de golpe. No es que de pronto de la nada un día amaneció y el hombre ya sabe domesticar plantas y animales y ya, ya. No, esto fue paso a paso, el hombre tuvo que observar, la mujer también tuvo que observar algunas cosas, con un conocimiento previo que ya tenía y poder analizar. He ahí lo bacán del hombre. ¿Qué significa eso, profesora? ¿Cómo que lo bacán? O sea, que el hombre tiene capacidad de raciocinio, ¿ves? Que él puede analizar las cosas, que de repente otros animales, al menos hasta la actualidad, no podemos confirmar ni tampoco y saber si lo hacen o no. Y eso es lo que ha hecho que el hombre, a diferencia de otros animales, justamente puedan dominar a los otros animales, dominar de cierta manera la geografía, ¿ves? Entonces, el hombre, teniendo una información basada en su experiencia en cazar o en recolectar o en pescar, cuando comienza a ver una realidad distinta, observa, analiza y puede deducir que él también, ¿no es cierto? Ya, que él también, por si acaso, puede producir. Y ahora lo vamos a ver. Yanira, Lucy tiene que ver con historia universal y el proceso de hominización. Acá no hay Lucy. Lucy es una Australopithecus, además, no es un homínido, un hombre. Así que, uff, ya está eliminada totalmente. Ya, listo. Ok. Ok, ajá, listo. Veamos entonces, pasemos a la quinta diapositiva, rapidísimo. Y aquí vamos a ir al primer periodo, ahora sí. Vamos a desgranar las características de este primer periodo, pero siempre, obviamente, analizando por qué. Este primer periodo es el periodo lítico, y el periodo lítico va aproximadamente, recuerda, todo esto es aprox, desde el 13.500 hasta el 7.000 antes de Cristo, ¿ya? Esa es la primera. Juan Alfredo, hay que revisar el tema de Australopithecus, ¿ya? Afarensis, de Australopithecus afarensis. Es el primer resto casi completo de un Australopithecus. Y era de una mujer, que le pusieron el nombre de Lucy, por si acaso. Ok, ahora sí, ya sabes. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí volvamos rápidamente. Periodo lítico. El periodo lítico va de 13.500 al 7.000. Como te dije, pues este hombre tiene una economía no productora. ¿Qué significa eso, profesora? No produce alimentos. También se le llama parasitaria. ¿Por qué? Porque depende de otros seres para poder vivir. ¿Ya? ¿De qué seres? Pues de las plantas y los animales, en este caso, en ese tiempo. ¿Ya? O sea, profesora, quiere decir que todo aquel que depende de otros para poder vivir tiene una economía parasitaria. Claro. ¿No? Por ejemplo, los menores de edad que dependen de sus padres, la vestimenta, la alimentación, por ejemplo, si nada de eso uno mismo lo costea, o sea, trabaja para pagarlo, quiere decir entonces que es una persona que depende de otros seres. ¿Ya? Entonces tienen una economía parasitaria. ¿Ya? Por si acaso, una economía parasitaria porque dependen de otros seres para poder vivir. También conocida como depredadora. ¿Ya? ¿Por qué depredadora? Porque quieras o no, para cazar o recolectar, pues ellos tienen que matar o sacar la vida a un ser. Están depredando para que ellos puedan alimentarse. ¿Ya? Eh, por ahí me pone economía de subsistencia, claro, porque ellos subsisten con lo poco que puede haber, con lo poco que hay. ¿A cuál ya de parásito? Económicamente hablando, claro, económicamente hablando.
que no está mal, mejor es saber, ¿no? Ah, ya, ok. Ya, económicamente hablando, claro, tenemos algunas veces somos seres parasitarios, todos pasamos por eso, todos hemos pasado por ese periodo, claro, ¿no? Solo que ya tenemos que entender que hay un momento en que nosotros tenemos que proveer, claro, esa es la rueda, pues, ¿no? Así es. Ok, seguimos. Entonces, aunque el hombre no produzca, no quiere decir que no trabaje, pues para poder comer va a tener que cazar, pescar, recolectar. Ahorita vamos a explicar algo con respecto a la caza, porque en el periodo lítico va a haber dos tipos de, hubieron dos momentos con respecto a la caza, ¿ya? Vamos a explicar eso también. Entenderás que como yo no sé producir, pues tengo que buscar lugares en donde haya mucha comida y me podía quedar, de repente, dependiendo de cuánta comida haya. Si acá hay comida para un mes, pues me quedo un mes acá y todos los días salgo a pescar, recolectar, cazar. Y en la noche nos reuníamos. Ah, así era en ese tiempo. No es que yo comía por mi lado. La caza duraba un poco más. Algunas veces eran días, 2, 3, 4 días. Y luego volvían con el animal, dependiendo si estábamos todavía a fines del Pleistoceno o a inicios del Holoceno. Porque ya entenderás que un mamut no es que me voy a enfrentar de frente al mamut. Tengo que buscar un lugar, atraerlo a una zona para que él no tenga mucho acceso, o sea, no pueda atacarnos, nosotros luego atacarlo violentamente, ¿no? Con las armas, que también en ese tiempo las armas eran rústicas, ¿ya? Jason, no, acá todavía no hay trueque, pues si las justas teníamos para poder recolectar, pescar y cazar, en la noche lo que hacían era llevar los frutos afuera de sus cuevas, es que tenían cuevas para dormir, ¿no? O del lugar. Recordemos que cuando había megafauna, el hombre no dormía en cuevas. ¿Por qué? Porque la megafauna dormía en las cuevas. Así que en un primer momento el hombre no entró a las cuevas, por si acaso. Le tenía miedo entrar a las cuevas porque uno de experiencia entró y adiós, pues, ¿no? El mamut obviamente adiós. El mamut no come carne, pero sí de repente al moverse, ¡plá! Adiós, te aplastó. Entonces el hombre aprendió que no tenía que entrar a las cuevas. Hasta después, cuando ya no había megafauna y el hombre recién, ahí, o sea, ya en el Holoceno, el hombre ya comienza a entrar a las cuevas para cubrirse del frío, ¿no? Para protegerse también de otros animales. Exacto, necesariamente, ningún hombre, ni siquiera hoy un hombre solo se puede hacer. Esa es mentira, porque hasta el que te da trabajo o el que te provee de algún producto para que tú vendas o el que te enseña algo, ya te está ayudando a que tú desarrolles. Es imposible que hoy en día, en un momento, el hombre puede desarrollarse solo o estar solo. Una cosa es estar solo en tu casa y otra cosa es que no necesites de otros para poder vivir. ¿Ves? Entonces, pues por eso mismo, José, para no pelear, es que el grupo, este pequeño grupo que se tiene que formar, que se va a llamar banda, ¿ya? Que es un grupo irregular, entre 30 o 40 personas máximo, no puede haber mucha gente. ¿Por qué? Porque como hay poca comida, pues se repartían la comida, y si eran muchos, pues había menos, mucho menos, ¿ves? Más todavía en estos primeros momentos que el hombre recién está aprendiendo a cazar, recién está aprendiendo a recolectar. Profusa, abundante. Abundante vegetación. Exacto. Ajá. Ok, entonces entenderás que el hombre, una vez que termina los alimentos acá, que ya no hay, tiene que migrar a otro lugar y buscar otra zona. Recuerda entonces, profesora, ¿quiere decir que se agrupa en bandas? Sí, así se va a llamar este grupo, bandas, ya, irregulares. Profesora, una pregunta, ¿en esas bandas hay familias? Pues hay papás e hijos, mamás e hijas. Claro que sí, solo que ellos no saben que es familia, no saben que es papá, que es mamá. Se va a ver, obviamente, la reproducción sexual, sí, y muchos de los hijos van a vivir ahí, sí, pero también se pueden ir. No hay ese vínculo de familia. El día de hoy, de repente, yo crezco y me voy a trabajar, ¿ves? Por eso eran irregulares. ¿Está bien? El periodo pertenece al Holoceno, en realidad dos, tanto al Pleistoceno, fines del Pleistoceno e inicios del Holoceno, ya por si acaso, ya a los dos. Ok, entonces profesora, eso quiere decir que eran nómades, pues van de un lugar a otro, claro, buscando alimentos, ¿está bien? Y todo eso es porque el hombre no sabe producir, exacto. Como el hombre no sabe producir, tiene que dedicarse a la caza, pesca, recolección. Tiene que agruparse por necesidad porque en conjunto tiene que buscar más alimentos. Para cazar es imposible que un solo hombre lo haga. Entonces, por ende, tiene que agruparse. Y finalmente, pues, tiene que movilizarse de un lado a otro porque
no pueden quedarse en un lugar, ya que como no se deben producir, pues cuando se acabe la comida, ¿de qué nos vamos a alimentar? Pues recordemos, Brisa, que ese es un instinto natural. El aspecto sexual es un instinto natural, no es algo que te enseñan. Y como instinto natural, el hombre se dice que también veía a los animales, ¿no? Veía a los animales y claro, cuando le gustaba a alguien, ese instinto sexual motivaba justamente a que quieras tener relaciones sexuales o coitales, como se le conoce, porque sexual es genérico, con de repente una integrante de tu banda, ¿ves? Pero eso no implicaba por si acaso que ya eran una pareja, que ya se iban a casar, porque no había idea de eso tampoco, ¿ya? Por si acaso. Ok, a ver, vamos a ver lo siguiente. Ahí están las primeras armas, ya, las primeras armas que vamos a encontrar, las piedras muy rústicas. Vamos a ver algunas imágenes por acá, por favor. A ver, a ver, a ver. Keides, claro, se sabía, no o sea, no tenían ese conocimiento, que eran familia, no había. Entonces alguien dirá, claro, José Luis, ¿había incesto? Sí, podía haber. De repente una hija estuviera con el padre, ¿no? O que entre hermanos, claro, pero sí se podía haber dado eso también, claro. Claro, claro. Ujú. Claro, por repetición, Brisa, es por el acto de repetición para saber cómo. Pero el instinto, ¿cuál es el instinto? El instinto es cuando a mí me gusta alguien, ¿no es cierto? Ya, el acto, obviamente, de llevar a cabo el acto coital es por repetición, o sea, es porque ve a los animales, según dicen los antropólogos. ¿Mm? Claro, a ver, ahí están las piedras, ¿no? Las formas de armas, ya rústicas, porque al inicio golpeaban, ¿no es cierto?, a los lados, y bueno, a medida que no les servían, iban cambiando, ¿ok? Vamos a ver algunos restos rapidísimos, chicos, porque si no se nos va la hora, ¿ya? Los varones, ¿ya? La mayoría son los que van a cazar, claro, pero habían varones que también pescaban, ¿ya? Por si acaso. Ya, tranquilos, tranquilos, por favor. Ok, miren acá. Vea por acá. Tipos de caza. Esto es la pregunta que me estaban diciendo hace rato. Profesora, ¿el lítico está en el Holoceno o en el Pleistoceno? En realidad, recuerda, si el hombre, los primeros hombres que llegaron acá al Perú son de 13.500, si tú te acuerdas la línea de tiempo que hicimos, el Pleistoceno va a durar aproximadamente hasta el 10.000. Entonces ahí hay 3.500 años, aprox, que los primeros hombres que se ubicaron en territorios del Perú van a vivir a fines del Pleistoceno, ¿ya? O sea, están a fines del Pleistoceno, en el Lítico estamos a fines del Pleistoceno e inicios del Holoceno, ¿ya? Por lo tanto, los animales cambian. Si estamos a fines del Pleistoceno, a los primeros cazadores les tocó cazar a la megafauna, y esa caza era muy distinta. Primero que casi no teníamos armas, segundo que tenemos que emboscarlos, es decir, tratar de llevarlos a una cueva para atacarlos ferozmente a los animales para que no nos hagan daño, o llevarlos a un abismo para que retroceda y el animal cayera, y así matarlo más rápido. Ese tipo de caza se llama caza indiferenciada. ¿Por qué se llama caza indiferenciada? Porque aquí no interesa si el animal era hembra o macho, no me importa. Lo que yo hacía era con el mamut, por ejemplo, sacarlo de su grupo, buscar aislarlo y aplicarle pues una emboscada. Esa es la técnica, o sea, la forma como voy a cazar, es la emboscada que se conoce como el kaiku, ¿ya? El tipo de caza indiferenciada, acá no importa si es hembra o macho. Y la técnica que utilizo para cazar estos animales se llama kaiku, ¿ya? Por si acaso. Exacto, justamente porque en la caza indiferenciada, estamos todavía a fines del Pleistoceno. Caza indiferenciada porque no nos interesa si es hembra y macho este animal, lo único que hacemos es separarlo del grupo, y la técnica o la forma como lo cazamos es caza violenta, o sea, lo golpeábamos, lo emboscábamos, y a esa técnica se le llama kaiku, exacto. Pero cuando el hombre helítico ya le tocó, claro, las otras poblaciones, ¿no? Le tocó vivir en los inicios del Holoceno,
ya no había megafauna, pues. ¿Qué había? Llama, alpaca, vicuña, guanaco, cuy. Bueno, en realidad se le llama paleollama, o sea, paleo antiguo, ¿no? Las antiguas llamas, las antiguas alpacas, ¿ya? Eh, claro, Brisa, pero en ese momento ellos no sabían cómo criarlos, ¿ya? Claro, no sabían, porque si hubieran sabido, uff, pues hace rato lo hubieran hecho, ¿ya? Y cuando ya aparece el periodo del Holoceno y aparecen los animales más pequeños, aparece la caza selectiva. ¿Qué cosa es esto? Por favor, escúchame bien. La caza selectiva significa que después de tanto cazar, el hombre se va a dar cuenta de que en los animales también existen las hembras, igual que en el caso de ellos, que la mujer genera vida, pues en los animales también. ¿No es cierto? Existen las hembras que generan vida. De hecho, al inicio, el hombre prefirió cazar a las hembras preñadas, porque de esa manera podía comer a este animal y dentro de la panza del animal podía tener crías y la piel era tierna, entonces se lo comía más fácilmente. Pero luego también el hombre se dio cuenta que si cazábamos solo las hembras y obviamente preñadas, ¿qué iba a pasar con los animales? Simplemente no iba a haber reproducción de estos. ¿Ves? Entonces, el hombre lo que va a hacer, acá todavía no está domesticando, todavía no. Acá estamos en el lítico no se domestica, ¿ya? Lo que estamos analizando es cómo el hombre comienza a ver y darse cuenta de algunas cosas. ¿Está bien? Entonces, por ese motivo es que el hombre dice, no conviene matar a las hembras, porque las hembras obviamente generan vida, entonces lo que va a pasar en la caza selectiva, cuando ya hay animales pequeños, es que el hombre va a preferir cazar machos antes que hembras. No es que tampoco, por si acaso, ya vamos a matar a todos los machos. No, porque si no, no habría reproducción. ¿Ya? Pero si hay hembras y machos, es preferible no, cazar obviamente un macho antes que una hembra. Y si hubieran todas hembras, pues habrá que cazar una hembra, ¿ves? Por si acaso, así es la idea. Ya mucho cuidado entonces con eso, no vaya a creerse a todos los machos, porque si no, ¿cómo se reproduce? Ya, por eso se le llama selectiva. Vamos a seleccionar. Sacamos obviamente esta especie, de repente macho, y aquí ya no es necesario llevarlo a una cueva, desbarrancarlo. ¿Por qué? Porque una llama, una alpaca, obviamente sería imposible, pues, ¿no? ¿Qué cosa vamos a hacer acá? Vamos a aplicar una nueva técnica llamada el chacu o chaco. Chacu o chaco significa caza de rodeo. Lo que van a hacer los cazadores es rodear al animal, por ejemplo, a la llama, a la alpaca, al cuy, y ese círculo que se ha formado poco a poco se va cerrando. O sea, se van juntando más y más y más los cazadores hasta agarrar al animal. Y de esa manera, uno o dos lo matan. ¿Por qué hacen eso? Para evitar golpear al animal, que ya es innecesario. Al mamut si lo golpeábamos todos al mismo tiempo, ¿no es cierto? Porque es un gran animal, porque nos puede atacar. Pero una llama, una alpaca, una vicuña, un guanaco, un cuy, no te va a golpear, pues. ¿Ves? Entonces, convenía agarrarlo más rápidamente y así no dañábamos la piel, ¿ya? Porque si lo golpeamos, pues se negrea la piel, ¿no? Obviamente la carne se negrea, ya no sirve. Y además así evitamos que la piel del animal se rompa, porque recuerda que el hombre se cubría con la piel de los animales. Ah, pues igual como identificamos el día de hoy. Nos damos cuenta que, por ejemplo, hay partes del cuerpo del animal que tienen las hembras y no lo tienen los machos, y viceversa. Por eso es que entre más experimentados en casa sean, esas características es lo que el hombre hace posible que luego domestique los animales. Igual pasa en la recolección. La mujer se va a ir dando cuenta que cada planta, cada fruto, no es que lo tengo que sacar estando verde porque tiene un sabor feo. Se da cuenta que la planta tiene etapas y el fruto tiene que ser cuando esté obviamente ya en su punto. Y se va a dar cuenta que cada plantita tiene hojas distintas, tiene una forma distinta, el árbol, el tallo. Eso lo hace por experiencia, ¿ya? ¿Ves? ¿Qué cosa? No puede ser. ¿Ya? Ok, vamos a pasar a la séptima, ya, rapidísimo, porque nos gana el tiempo, chicos. Vamos a ver, ya, aquí están las bandas. De esto ya te había hablado, solamente para que lo tengas claro. ¿En qué contexto aparecen las bandas? Cuando hay cazadores y recolectores, principalmente.
¿Ya? Definición es una asociación de mujeres y varones y sus hijos. Pero recuerda, aquí no tenemos la idea, por si acaso, de familia ni nada por eso. ¿Ya? Características, ¿ya? Analizar, darse cuenta, las experiencias hace que el hombre luego junte esas experiencias y pueda deducir, así como hoy lo hacemos, ¿ya? Características, no son estáticas, pues se mueven de un lado a otro, crean condiciones de convivencia, claro, ellos tienen que ver la manera, ¿ya? Son una sociedad simple, ¿por qué? Porque acá no hay jerarquías, acá todos son iguales. Aunque por días a ti te toca ser líder de la casa, de la recolección, ¿no es cierto? Todos somos iguales, es una sociedad de igualdades. Ya, acá no hay que yo mando a todos, no. Hay alguien que dirige para movilizarlos, sí, pero eso no implica que de repente se impongan sobre los demás, ¿ya? Por eso relativamente simétrica, ¿ya? Por si acaso. Vamos a pasar, mira, rápidamente al siguiente punto, diapositiva 8, y acá está, mira, ya una lista de pobladores. Ahí está Guitarrero 1, ahí está Fase Ayacucho, este es el complejo Piquimachay, Panalauca, Huargo, Tacahuay, Chivateros, Toquepala. Hasta Toquepala, si tú te das cuenta que nos dejan, desde Guitarrero 1 hasta Toquepala, los restos, ya por si acaso, claro, en ese tiempo eran las bandas. Su organización social, por decirlo así, eran las bandas. No había otra forma. No es que predominaban, es que era la única forma de agrupación en ese momento, ¿ya? Entonces, desde Guitarrero hasta Toquepala, tú te vas a dar cuenta que los restos que dejan estos hombres son restos líticos, a excepción, claro, de Toquepala y Huargo, que tienen también pinturas rupestres. Pero si tú te das cuenta desde Paiján hacia abajo, ya no solamente, y escucha bien esto por favor, desde Paiján hacia abajo, ya no solamente, o sea, Paiján, Lauricocha, Chaclaragra, El Cumbre, La Cumbre, Ichuñes, Comarca, Piedras Gordas, Zumbay, y hay otros más, pero que no te he puesto acá, ¿ya? Desde Paiján hacia abajo, ya no solamente son restos líticos, sino que también son restos óseos. Escucha bien, Paiján es el primer poblador que enterró a sus muertos, por diversos motivos, porque olía mal, porque de repente creyeron que esta persona en algún momento volvería por sus cuerpos y ellos tenían que irse, ¿no? Para que no coman, obviamente, los animales sus restos, para que no lo aplasten, lo trituren, como fuera. El antropólogo dice que pudo haber sido por muchas cosas, ¿no? Lo cierto es que comenzaron acá en el Perú los entierros a partir de Paiján. Y gracias a esos entierros es que podemos hoy día tener huesos, ¿ya? Paiján entonces serán los primeros restos óseos, ¿ya? Del Perú, por si acaso. Ten mucho cuidado en eso, ¿eh? Si a mí me preguntan cuál es la más antigua evidencia de presencia humana aquí en el Perú, ¿no? ¿Cuál es principalmente la más antigua evidencia? Bueno, la más antigua evidencia de presencia humana son las armas. Eso sí nos han dejado desde el inicio, ¿ya? Pero el hombre desde el inicio no enterraba. Entonces cuando alguien moría lo dejaba ahí y se iba. Entonces, ya te imaginarás, eso se descomponía o venía un animal y se lo comía, ¿ves? Por eso es que esos primeros hombres, desde Guitarrero hasta Toquepala, no tenemos restos óseos. Pero con Paiján ya vamos a tener entierros. Y gracias a eso es que vamos a tener huesos, restos óseos. Los restos óseos más antiguos del Perú tienen 8.000 años antes de Cristo. Lauricocha también tiene restos óseos, de hecho más, ¿ah? ¿Por qué? Porque Paiján tiene 2 restos óseos, pero completos. Y ahí el punto. Son 2 restos de una mujer y un niño completitos. Mientras que en Lauricocha son 11 restos, pero están incompletos. ¿Ya? Por si acaso. Los dejaban, Juan Alfredo, si alguien moría, se envenenaba, o alguien lo pisaba, o moría de una herida, bueno, ya lo dejan ahí y se van. Nada más. ¿Por qué? Porque no entendían tanto, obviamente, lo que era la muerte. ¿Está bien? Así que esa indicación te voy a dejar para que leas este cuadro. Vamos a pasar algunos restos, mira. Por ejemplo, ahí tenemos algunas ya más avanzadas armas. En promedio, su tiempo de vida, o sea, era de 45 años, 40 años, ¿ya? No había pobladores más antiguos de ese tiempo. Y ahí otros morían antes, pues no, por diversas cosas podía ser.
pero su tiempo promedio de vida era de 40 a 45 años, ¿ya? Tanto para varón como para mujer. Ok, mira las armas, este es paijanense, se llama estilo cola de pez porque tiene justamente así la forma abajo, y ya medianamente mira peduncular, mira con pedúnculo, este salidita de acá se le llama pedúnculo, y tiene forma en punta, ¿no? Ya, acá por ejemplo algunas imágenes de los dos restos que se encontraron en Paiján, así casi en forma fetal, de un niño y una mujer, ¿ya? ¿De qué, Cadence? ¿De qué no le daba importancia? No le daban importancia a los que morían, no, porque no entendían la muerte al inicio, ¿ya? Acá están algunas imágenes, ¿ya? ¿Desde cuándo podemos ver el Chaco? O sea, ¿desde cuándo podemos ver la casa de rodeo? Las primeras pinturas que grafican, las más antiguas, que ya grafican el Chaco, señal de que hay animal pequeño, pequeña fauna, es con Toquepala. En Toquepala vamos a ver estas imágenes, animales muertos que ellos pintaban dentro de sus cuevas. Algunos dicen que se lo daban como una especie de ánimo, para que cuando ellos salieran a cazar, entonces también lograran lo mismo. Es como que lo visualizaban, es como cuando te dicen a ti, visualiza lo que tú quieres hacer, ya, ok, ¿no? Acá Alessandra no se ha encontrado, ¿no? Canibalismo, al menos como una característica, como no ha habido, no hay al menos pruebas, ni restos, ni poblador. Podían morir pues de enfermedades. Por ejemplo, imagínate, ¿no? Acá la pregunta es si el promedio de vida era de 40 o 45 años, ¿de qué morían? Primero que los primeros hombres, aunque conocían el fuego, sabían producir el fuego, los hombres que llegaron acá al Perú, por si acaso, preferían comer las carnes o la comida cruda. Además, muchas veces comían los frutos sin lavar. O sea, ya te imaginarás el caldo de bacterias que había en el estómago, ¿no? Las infecciones, ¿no? Los cólicos, que también podían morir de eso por mucho, mucho tiempo. Y también por la dentición. Es decir, imagínate no lavarte los dientes 35 años, 40 años. Entonces también cuando se pudren los dientes o se infecta, esa infección se iba directamente también al cerebro. Está conectado, ¿no? Entonces también por eso, ¿ya? O también, bueno, por infecciones diversas, ¿ya? Eh, no se sabe con detalle qué enfermedades, eso es lo único que se podría derivar en base a las costumbres que tenían, ¿no? Las infecciones estomacales de repente, ¿ya? O algunas carnes que de repente tenían ciertas bacterias y que morían de eso. O simplemente porque comieron un producto venenoso también, ¿no? Y morían, ¿no? Pues el tipo de vida en algunos casos los hacía fuertes, no a todos. Es como el día de hoy, ¿no? Con la comida que hoy día hay, el resto tendríamos que ser fuertes, pero no siempre. También va a depender de la calidad de vida y qué tanto es tu naturaleza, ¿no? ¿Qué características naciste? ¿Ya? Tenían ya dialectos, Brice. Ok, vamos a pasar al siguiente periodo rapidísimo y este es el conocido periodo, ¿ya? El arcaico. Yo te mencioné que en el arcaico ya hay producción, pero también te dije que el hombre no pasó de golpe a aprender a producir. Por eso es que en el arcaico existe el arcaico temprano o inferior, que es el primero que vamos a ver. Este va del 8000 al 4000 aproximadamente antes de Cristo. ¿Está bien? Eh, Adoraban, no, no se adora. En realidad se pone como base para poder visualizar la mejora. ¿No? Pedirle a si hay alguien o algo que exista, ¿no? Todavía no hay creencia en dioses, por eso se dice, es un atisbo de religiosidad, o sea, es un inicio, ¿no? Pero eso no significa que ya tenga un Dios claro, ¿no? Ni tampoco es adoración a la casa, sino que era como dibujar y pedirle a alguien o algo, si es que existe, ¿no? La naturaleza era ese algo, porque el hombre veía la naturaleza como un todo, entonces decían, esta es la que decide si hay o no hay comida, ¿no? Entonces, el dibujar era como imaginarse y pedirle de cierta manera a ese alguien y algo que por favor pase así, ¿no? Que ellos puedan volver sanos, ¿no? Y que puedan, obviamente, tener alimentos, ¿ya? Acá, en el arcaico, van a comenzar a domesticar, José. El hombre, de manera incipiente, es decir, sin saber muy bien, va a comenzar a producir. Ahora, ¿cómo va a comenzar a producir? Pues simple, a ver, dame 5 minutos de tu vida, por favor, un ratito, ¿ya? A ver, ¿cómo es que va a comenzar a producir, profesora? Simple, mira, cuando comiencen a comer afuera de sus cuevas, en este periodo ya el hombre no va a ir a cualquier lugar. Las diversas bandas, después de pasar muchos años, se van a dar cuenta que hay territorios en donde abunda
¿no? Que existen tierras donde hay mucha comida. Eso significa que la tierra es muy fértil. Entonces, como hay mucha comida, yo ya no me voy a quedar un mes, me puedo quedar 3, 4 meses acá. El hombre obviamente ubica una cueva y sí sale todos los días a cazar, pescar y recolectar. Y vuelve, y afuera de la cueva se reparten la comida y todos comen. Y no esperes, pues, que sea una persona educada. Comen, ¿no? Y botan la pepa, ¿no? Le escupen. Y de repente alguien pasa por ahí y pisa. De repente yo como la recla, ¿no? Y tiro la recla. Y alguien lo pisa. Y al pasar un día o dos, tres, de repente, después de una semana, comienzan a brotar, ¿no? Arbustitos. Y luego después de 2 meses, si es que es un cultígeno, o sea, una planta que no requiere mucho tiempo para producir, de repente el fruto va a estar brotando. ¿Ves? De eso se da cuenta el hombre. Mejor dicho, la mujer, porque el hombre cazaba muchas veces, se iba 2, 3 días, y la mujer sí todos los días en la noche volvía, y en la mañana salía, y se dio cuenta de eso. Más, le llamó la atención porque afuera de la cueva comenzó a ver muchas plantas que antes no había, es decir, que cuando ellos llegaron no existían, pero que esas plantas tienen la forma, las hojas de las plantas donde ellos recolectan los frutos. Y con suerte, después de 2 o 3 meses, el fruto está brotando. Es ahí donde la mujer se da cuenta, a ver qué cosa está pasando, por qué motivo está generándose eso. Y de pronto ve a alguien que come y tira la pepa. Y ve esa pepa caer y ve que alguien pasa y lo pisa. Al día siguiente mira ese mismo lugar. A la semana mira ese mismo lugar y ve que brota algo. A los 2 meses ve que hay un arbusto. Y a los 3 meses ve que sale el fruto. Entonces la mujer traslada esa información y lo aplican. A ver, hay que demostrarlo. Ya, hacen lo mismo con todos los frutos que recolectan. Pero entenderás que hay algunos frutos que necesariamente requieren de otras cosas, como por ejemplo el maíz, la papa, la yuca, por ejemplo, el algodón, no solamente es con botar, pisar y a ver, se produce solo, no. Pero sí hay otros cultígenos que sí son fáciles de producir, como por ejemplo es el caso de la calabaza, frijol, el payar, la lúcuma, el camote, ¿no? El pacae, la quinoa. Esos son productos que el hombre comienza a domesticar de manera incipiente, sin saber, solamente por un acto de repetición. Claro, va a seguir dependiendo, los otros frutos los va a seguir recolectando, ¿ves? Pero va a comenzar a domesticarlos por una cuestión de práctica. Lo mismo pasa con los animales. El hombre se da cuenta que los animales nacen chiquitos, se los lleva, les da de comer y claro, en ese proceso de domesticarlos el hombre no sabe muy bien lo que come y muchas veces muchos animales van a morir. Pero en el proceso el hombre entenderá que comen, ¿no es cierto? Cómo se reproducen entre ellos, ¿ves? Y comenzará a conocer cada tipo de animal, cómo es que se, obviamente, domestica. Aquí es donde comienza entonces la domesticación incipiente, inicial, ¿ya? El hombre es seminómade. Una vez que termina en este lugar los alimentos, se queda 3, 4 meses, se tiene que ir a otro lugar que tenga las mismas características, ¿ah? Que haya mucha comida, tierra muy fértil, y nuevamente comienza a producir ahí, ya lo que puede, y lo que no, obviamente, lo sigue recolectando. ¿Qué animales domestican? La llama y la alpaca, que son un grupo dentro de los camélidos, el cuy y el perro, ¿ya? El perro no es para consumo, el perro es para compañía, por si acaso, ¿ya? ¿Por qué sabemos eso? Por la cantidad de restos que se ha podido encontrar. Se forman las primeras aldeas, por si acaso, y eso en la costa, porque en la sierra el hombre seguía viviendo en cuevas temporalmente, pero en la costa no había cuevas cercanas. Entonces por eso se tenía que crear como chozas, pero era solo para dormir, ¿ya? Temporalmente, porque acá no había leones. ¿Cuál fue el primer instrumento musical? Ah, el hueso de ballena, la quena o si dice la flauta también, ¿ya? Las llamas y la alpaca. La vicuña y el guanaco no se domesticaron. Y aquí, solamente dame unos minutitos, por favor, para que entren a su examen, un ratitito. Está el primer domesticador, mira, de frutos o horticultor se le llama, ¿no? Productor Nanchoc, Santo Domingo, Guitarrero 2, Chilca, ¿ya? Y aquí está el primer domesticador de animales, de llama y alpaca. Telar Machay, luego sigue Jaiwa Machay, Piqui Machay es el primer domesticador de cuyes, ¿ya? Acá están los primeros domesticadores, ¿ok? Y ya entenderás, hay algo interesante que ocurre. Las heces de los animales, el hombre se va a dar cuenta que hacen que la tierra se fertilice más.
Y ese fue el punto para que el hombre diga, a ver, vamos a ver. Oh, sorpresa, en el lugar donde mis animales obviamente hacían sus deposiciones, era el lugar en donde se producía lo que yo no podía producir. O sea, la papa, la yuca, el algodón. Y el hombre dice, pero qué raro, ¿por qué motivo no se puede producir acá? Y ahí sí. Y lo único distinto que encuentra son las heces de los animales. Y por ese motivo es que el hombre experimenta, pues agarra las heces, mezcla la tierra, el agua y pone, ¿no? Ahí la semilla, la raíz de esos frutos que no podía cultivar. Y al poco tiempo, claro, comienza a poco aparecer la planta. Se demoran más que otros cultígenos, tardan más en producir. Pero el hombre entendió que esto no era cosa de tirar nada más y pisarlo y echarle agua y se acabó. No, este era un proceso, que si tenías tierra fertilizada con el cultígeno, o sea, con la semilla, y trabajando y abonándolo, podías tener no solamente variedad de alimentos, sino cantidad. Y ahí es cuando ya pasamos al arcaico superior. Aquí algunas características de la horticultura. El arcaico superior o tardío, 4500 al 2000 a.C. Aquí ya tenemos una economía productora desarrollada. Es decir, aquí ya estamos en la agricultura y la ganadería. Ya sabemos domesticar a los animales y a las plantas, ¿no es cierto? Pasa de lo incipiente a lo desarrollado. Ya no tenemos aldeas. Aquí ya vivimos en un solo lugar porque tengo mis tierras de producción, tengo mis animales. Aparece el sedentarismo. Y con el sedentarismo aparecen las primeras viviendas, las casas, la arquitectura. Y con ello aparece también la textilería, la vestimenta. Ya no me puedo vestir de pieles de animales, ¿no? Y aparecen otras cosas, los sistemas hidráulicos, cómo jalar agua desde el río hasta mis tierras, y aparecen los canales. Ahora comienzo a producir ya no para el día, sino tengo producción para todo 3, 4 meses. Y ahí es donde recién comienza ya el intercambio. Yo solamente intercambio cuando yo tengo no solo para comer, sino un poco más. Yo intercambio lo que no me es necesario. Si antes yo a las justas comía, yo no podía llevar a cabo el trueque. Ya el trueque recién aparece acá, por si acaso, a una pregunta que me hicieron arriba. Por eso no la contesté ahí. El trueque va a aparecer acá, el hombre produce maíz, tu papa, tu yuca, y entre nosotros comenzamos a intercambiarnos. Se forman las familias, hay matrimonios, hay hijos, y aparecen ya las bandas adiós, y aparecen los ayllus, grupos de familias, ¿verdad? Que todos en conjunto forman una sola familia. Y por necesidad aparece alguien que tiene que gobernarnos. Y ahí aparecen los sacerdotes, ¿ok? Los sacerdotes. Y así aparecen los primeros centros ceremoniales. Ahí aparecen los ayllus y sus vínculos, mira. Y, bueno, esto te lo voy a explicar la próxima semana porque es un poquito el análisis. Y aparecen dos grupos de trabajadores. Los especialistas, que son los sacerdotes que se especializan en astronomía y son los que nos gobiernan, ¿ya? Y los agricultores y ganaderos, que son el pueblo. Ahí están los especialistas que gobiernan y la mano de obra que tributa, ¿ya? Aparecen entonces los sacerdotes, sí, aquí están. Los especialistas son los que controlan los medios de producción, o sea, la tierra, y son los que entregan pedazos de tierra y forman el Estado. Y debajo está la mano de obra, o sea, el poblador que tiene que tributar, ¿ya? Que tiene obviamente que intercambiar, ¿ya? Y acá están los representantes, mira, Cerro Paloma, que es el primer sedentario, Sechimbajo, que es el templo más antiguo del Perú, está Caral, está Áspero Bandurria, Aldas, Chuquitanta, Guairicoto, todos ellos con centros ceremoniales. Basta que tengas un centro ceremonial, al toque piensas en sacerdotes. Y si hay sacerdotes, significa que hay gobernantes. Y aparece el primer estado teocrático. Acá se da el inicio de las civilizaciones andinas, ¿ya? Por si acaso. Bueno, ahora sí, te dejo. Muchas gracias por tu tiempo. Ya, gracias por todo. Te pido por favor que entres a dar tu examen. Tienes 6 minutos. Ya,